¡Hey! ¡Wow! Casi me manda al hospital y sin llegar a la casa primero. ¿Jessica? Jessica, ¿tú qué haces aquí? ¿Augusto? Eric, ¿no se suponía que todavía no salías? ¿Me puedes decir tú qué estás haciendo manejando el carro de mi esposa? ¿Y por qué ella tiene esa barriga? Eric, por favor, tranquilízate. No hagas un espectáculo en la calle. ¿Que me tranquilice? ¿Quieres que me tranquilice, Augusto, después de pasar 365 días en esa cárcel, contando las horas para salir? Te escribí día y noche, Jessica. Nunca apareciste, ninguna visita ni nada. Y ahora vienes aquí al lado de mi mejor amigo. Eric, yo no podía parar con mi vida. Yo necesitaba a alguien que me cuidara, a alguien que estuviera presente. Fueron 12 meses, Jessica, por Dios, 12 meses. Me juraste que me ibas a esperar en la puerta cuando iba a salir. Y ahora estás esperando un hijo. ¿Desde cuándo, ah? ¿Desde cuándo me ven la cara de... Bueno, ya basta. Es suficiente, Eric. El tiempo no se detiene por nadie. Acéptalo. Tú perdiste a Jessica. Yo solamente la estaba cuidando. Tú ya no tienes familia, no tienes a nadie. Perdiste tu tiempo. Tienes razón. Sí, el tiempo no se detiene. Pero la verdad siempre sale a la luz. Más tarde. ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Quítate! Gracias. De verdad, muchas gracias. Yo pensé que... Tranquila, tranquila. Solo debe estar más atenta a la próxima. Tranquila, ejecutiva, no le voy a hacer nada. Estuve encerrado, sí, pero injustamente. Aunque supongo que eso es lo que dicen todos los que salen de ahí, ¿verdad? Bueno, es otro cuento muy largo. No. En realidad sí estoy muy agradecida por tu ayuda. Déjame compensarte. Sí, te invito a tomar un café. No es necesario. Ya tuve un día lo suficientemente complicado. Solo quiero caminar. No, justamente por eso. Tú necesitas pensar muchas cosas y el café es bueno para ayudarte a pensar. Además, también me debes la oportunidad de sentirme segura un rato más. Y bueno, también quisiera saber quién es Mier el día de hoy. Vamos, y así me cuentas esa historia injusta que te sucedió. Está bien. Un café. Pero no espere una historia con un final feliz. No, tranquilo. A veces los mejores libros empiezan con un capítulo terrible. Vamos. La sigo. Más tarde. Pasa. Vaya, Morelia. Sabía que eras una ejecutiva, pero esto es un palacio. Es la casa más hermosa que he visto en mi vida. Ay, no exageres, Eric. Es simplemente una casa. Lo bueno es que aquí ya vamos a estar seguros. Ponte cómodo. Voy a la cocina a traer un café, ¿sí? Sí, te espero.
Gracias. Toma asiento. Eric, ahora sí prométeme que vas a ser muy honesto conmigo, ¿sí? ¿Cómo es que alguien como tú terminó en ese lugar? Me tendieron una trampa, Morelia. Mira, yo era el contador de una empresa constructora. Un día desaparecieron $2 millones. Y todas las pruebas, todas las firmas, todas las transferencias, todo apuntaba hacia mí. ¿Y tú no pudiste defenderte? El sistema no busca la verdad, busca un culpable. Mi mejor amigo era el único que tenía mis claves. Pero tú dime, ¿quién le va a creer a un tipo como yo frente a gente con tanto poder? Me dieron 1 año por muy buena conducta, pero me quitaron todo. Mi esposa, mi honor, todo se quedó en esa celda. Todo. Entiendo, Eric. Y lo siento mucho. De verdad siento por todo lo que has tenido que pasar. El mundo, la vida a veces es tan injusta con personas tan buenas. ¿Sabes? Ahora nadie quiere contratar a un expresidiario. Salí hoy y lo primero que encuentro es una patada en la cara por parte de las personas que más amaba. ¿Sabes algo? Mi jardinero renunció hace una semana. Digo, no creo que sea algo que un contador espera, pero te puedo ofrecer un cuarto de servicio y un sueldo digno. Si aceptas el trabajo, es un poco duro, sí, pero si lo aceptas es tuyo. ¿Lo dices en serio, Morelia? Mira, yo no sé mucho de flores, pero aprendo rápido. Solo necesito una oportunidad, una sola, para demostrar que no soy lo que dicen mis antecedentes. Y lo harás. Bienvenido a casa, Eric. Gracias, muchas gracias. Más tarde. Hola, mi amor. Mi vida, no soportaba estar lejos de ti ni un minuto más. ¿Cómo estuvo tu día? Lleno de sorpresas, mi amor. ¿Puedes creer que un tipo me quería arranchar mi cartera? Alguien me ayudó y bueno, resultó ser alguien de un alma noble. Hasta le di trabajo como jardinero. Ay, mi amor, tú como siempre tan caritativa. Por eso te amo. Pero tendrás mucho cuidado, ¿sí? Sí, no te preocupes. Ahora pasa. Mandé a preparar una cena muy especial por nuestro compromiso. Me parece perfecto, mi amor. Muy pronto vamos a hacer el uno para el otro. Vamos. Augusto, no te bastó con mi esposa y mi libertad. Ahora vas por ella también. Jessica está embarazada de él. Y él se va a casar con Morelia por su dinero. Más tarde. Morelia, Eric, ¿qué pasa? Me asustaste. Morelia, no te puedes casar con ese hombre. Augusto no es la persona a quien tú crees. A ver, Eric, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo conoces a mi prometido? Él es el hombre que me envió a prisión. Él era mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba y me traicionó. Mira, él tiene a mi esposa embarazada en un departamento mientras te jura amor eterno a ti. Ya basta, Eric. Estás delirando.
¿Cómo puedes venirme a decir cosas de Augusto? Él es un hombre impecable y me ha ayudado en todo. Yo entiendo que estés enojado con el mundo, pero no por eso tienes que venir a decir esas cosas de Augusto para desahogar tu odio. No es odio. No es odio, Morelia. Es la verdad. Él no te ama. Él ama tu dinero, ama tu apellido, la posición que le das. Mira, me usó a mí como chivo expiatorio y te está usando a ti como un escalón. No, ya basta. Eric, yo te di la oportunidad de que estés en mi casa, pero no te voy a permitir que hables así de mi prometido, del hombre que yo amo. ¡Fuera! No te quiero más aquí. Está bien. Me voy. Pero si de verdad tienes la conciencia tranquila, ve a esta dirección hoy. Ve y mira con tus propios ojos con quién pasa las noches Augusto, en su reunión de negocios. Y si te estoy mintiendo, no me vas a volver a ver nunca más en tu vida. Pero si tengo razón, te estaré salvando la vida a ti. Augusto no me haría eso. Eso es lo que yo mismo decía hace un año. Mira, confía en tu instinto y no en sus palabritas. Adiós, Morelia. Al día siguiente. Mi amor, tenemos que comprarle la cuna y el cochecito al bebé. Ya se nos acabó todo el dinero que le quitamos a Eric. Uf, entre tus gastos, tus deudas y mis gustitos, se voló todo el dinero. Tranquila, preciosa. Morelia es una mina de oro. Ya casi tengo todos listos los papeles para el fideicomiso. En cuanto me case con ella, todos sus bienes pasarán a mi nombre. La muy tonta ni siquiera se dará cuenta quién fue el que... No sospecha nada. Pues eso espero, porque este bebé merece lo mejor. Y ya yo no puedo quitarle ni un centavo más a Eric. Vamos. Ahora sí les voy a decir todas sus verdades en la cara. No, ahora no. Mira, si vas a enfrentarlos ahora, les vas a dar la oportunidad de inventar otra mentira. Tenías razón, Eric. Todo era una mentira. Todo. El hombre que yo amaba solo estaba contando mi dinero. ¿Y ella? Son unos cínicos. Lo lamento mucho. Sé exactamente lo que sientes. Pero me las van a pagar, Eric. Me las van a pagar. Ahora mismo voy a llamar a la policía. No. A la policía no. La policía no te devolverá tu dignidad, ni les hará sentir el miedo que yo sentí en esa celda. Ellos creen que tú eres una chica fácil y que yo soy un jardinero sin poder, ¿verdad? Así que usemos eso a nuestro favor. ¿Y qué tienes en mente? Tú tienes el dinero y el acceso. Y yo tengo la experiencia de alguien que no tiene nada que perder. Vamos a quitarles todo, centavo por centavo, hasta que lamenten habernos conocido. ¿Te unes a mi plan? Empecemos. Más tarde. ¿Morelia? Mi amor, todo está bien. Te estaba llamando muchas veces. No me contestaste. Lo siento, mi amor. Es que tenía un poco de cabeza y me quedé dormida. Pero, ¿sabes? Estaba pensando en lo que me habías dicho acerca del fideicomiso. Ah, sí, mi amor. Es lo mejor para nuestro futuro. Así nadie va a tocar lo que es tuyo. Bueno, lo que es nuestro.
Ay, sí, mi amor, yo ya lo pensé bien y sí voy a firmar. Además, estaba pensando en invitar a alguien muy especial. ¿A quién? Al jardinero. Bueno, él me ha contado que tuvo una vida bastante dura y pensé que era la oportunidad perfecta para que él vea que sí existe el amor verdadero y la lealtad. No te importa, ¿verdad? Mi amor, ¿estás segura que él? Ese tipo es ex convicto. Sí, amor, no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control. Además, ¿qué podría salir mal? Estamos entre familia, ¿no? Disfruta tu último día de grandeza, Augusto. Más Chao, mi amor. tarde. Jessica, ¿qué haces aquí? Estamos celebrando la lealtad, ¿no es así, Augusto? Y Jessica es una pieza fundamental en tu vida. ¿O me equivoco? Augusto, yo recibí un mensaje donde tú me decías que íbamos a firmar el traspaso de los bienes de la empresa a mi nombre. ¡Cállate! Morelia, por favor, no la escuches. Esta mujer está mal de la cabeza, no sabe lo que dice. Vete de esta casa. El único que va a salir de aquí hoy, Augusto, eres tú, pero esposado. Eric, tú eras el jardinero. Morelia, por favor, firma de una vez los documentos. No me puedes hacer esto, soy tu prometido. Mi vida, por favor. Ahí tienes tu fideicomiso, Augusto. Son las pruebas del fraude que le hiciste a la empresa de Eric. Y también todas las fotos de tu nidito de amor con su ex esposa. Lo sé todo, Augusto. Absolutamente todo. Hasta el último centavo que pensabas robarme, ya están bloqueados. Augusto, tú dijiste que esta mujer no sospechaba nada. Morelia, mi vida, por favor. No me hagas esto. Entiende que tú no puedes vivir sin mí. Hace un año me dijiste que yo había perdido mi tiempo, Augusto. Pero te equivocaste. Tú te quedaste con los restos, pero yo me quedé con la verdad. En la cárcel aprendí a esperar el momento justo. Y ahora, está afuera la policía para llevarte por el fraude que cometiste hace un año. Eric, por favor, no me hagas esto. Yo estoy embarazada. No dejes que se lo lleven, por favor. Ese niño no tiene la culpa de tener unos padres como ustedes. Morelia y yo nos vamos a encargar de que tenga una vida digna, pero lejos de ustedes dos. Porque tú también tienes una orden de comparecencia por complicidad, Jessica. Se acabó este juego, Augusto. La basura siempre se termina sacando a la calle. Morelia, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por confiar en mí. Gracias a ti, Eric, por salvarme 2 veces. Mira, mañana mismo vamos a empezar todo el proceso para limpiar tu imagen legalmente. Sabes, en prisión aprendí que el odio es una carga muy pesada. Si sales de prisión con el corazón lleno de rabia, sigues estando preso. Yo no quería venganza, quería justicia. Y tú me diste una lección de vida. Me enseñaste que aunque te quiten todo, si tienes integridad, todavía puedes empezar de cero. Así es, porque al final del día, la vida es como un jardín. Hay que arrancar las malas hierbas de raíz para que las flores de verdad puedan crecer. La libertad no es solamente salir de una reja,
sino limpiar personas de tu vida que no te merecen.